Eh, Buenas noches a todos. Mi nombre es Cristian Hernández, gastroenterólogo de la UC, y quisiera darles la bienvenida a esta reunión de ACTECU, una nueva reunión de ACTECU que estamos acá en forma presencial en la oficina de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Tenemos una muy buena asistencia, así que muchas gracias a todos los asistentes y por supuesto también a todos los que están conectados a través de internet, a través de YouTube, del canal de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. También agradecer a Janssen por el auspicio de esta reunión y por supuesto a ACTECU y a su directiva. Hoy día tenemos una reunión muy interesante con un caso clínico que creo que va a ser relevante para todos para aprender. Eh, es sobre Clostridioides difficile. La verdad que no sé si habrá habido alguna reunión en los últimos años, pero han habido varios cambios con respecto a Clostridioides difficile, incluyendo el cambio de nombre, pero varias modificaciones, la guía últimamente, así que yo creo que es súper oportuno revisar este tema y sobre todo en el tema de enfermedad inflamatoria intestinal, que siempre es un desafío para todos nosotros y sobre todo en el Clostridioides difficile recurrente. Hoy día nos va a presentar la doctora Paula Calderón, quien es gastroenteróloga y actualmente haciendo su fellowship avanzado en enfermedad inflamatoria intestinal en la Universidad de los Andes. Así que muchas gracias, doctora. Adelante. Gracias, Cristian, por la presentación. Entonces, vamos a presentar, como dijimos, este tema. Vamos a partir primero con un caso clínico de la vida real, polémico y difícil como la mayoría de los casos de la vida real. Esta es una paciente de 33 años que en junio del 2021 le diagnosticaron una colitis ulcerosa extensa, sin antecedentes mórbidos, familiares, quirúrgicos, nada. Hasta ese entonces no tomaba medicamentos, no fumaba tampoco. Cuando le hicieron el diagnóstico, ella vive en Rancagua, se atendía ahí, y partieron mesalazina 4,5 gramos en junio del 2021. En julio, agosto, hizo un brote de su enfermedad, requirió corticoides por primera vez, 60 miligramos vía oral, 6 a 8 semanas, y le iniciaron azatioprina. En octubre se hospitalizó por brote con Clostridium negativo, le hicieron una toxina en ese momento, y le partieron corticoides endovenosos, le dieron por 9 días, y al alta se fue nuevamente con prednisona, con su mesalazina y con la azatioprina 100 miligramos que le dejaron. En noviembre, nuevamente, diarrea con sangre hasta 15 al día. Y se había mantenido así hasta febrero, que le partieron en el lugar donde se atendía adalimumab 40 subcutáneo cada 2 semanas. Se hospitalizó por nuevo brote, estuvo hospitalizada 8 días con prednisona, le mantuvieron su azatioprina, mesalazina, y al alta ella refería que se sentía mejor. En mayo, sí, empezó nuevamente con diarrea con sangre, tercera hospitalización desde el diagnóstico. Le hicieron una toxina de Clostridium positiva, le partieron metronidazol. Se fue de alta el 7 de junio con adalimumab, mesalazina, azatioprina y prednisona 50. Consultó por primera vez en la Clínica Universidad de los Andes en junio del 2022 por una segunda opinión. En ese momento tenía deposiciones diarreicas 3 a 4 al día, dolor abdominal, dolor rectal. Eso es lo que consta, y la recomendación fue que en relación a su enfermedad inflamatoria se había mantenido activa desde el comienzo, ya, así que debía plantearse optimizar el biológico o ver sus cambios pensando en falla primaria, porque probablemente iba por ahí la cosa, ya que no había respondido desde el principio. Y si hacía episodios de Clostridium, darle vancomicina. Fue eso y volvió a seguir atendiéndose en su centro. En agosto, nuevamente toxina positiva, ya, o sea, la primera recurrencia, le dejaron metronidazol por 14 días, no respondió, le dejaron vancomicina por 10 días, sin respuesta, seguía con diarrea con sangre, 14 al día, más dolor abdominal. En noviembre se vuelve a hospitalizar, le dejaron corticoides endovenosos, luego prednisona, y de nuevo Clostridium
positivo, segunda recurrencia. Consultó por segunda vez en enero del 2023, que estaba con deposiciones de consistencia variable, líquidas 4 al día con pujo. Nunca el del diagnóstico había estado sin síntomas y venía para consultar sobre trasplante de microbiota. Tampoco tenía ninguna colonoscopía desde el diagnóstico, así que se le pidió una colonoscopía, que es esa que ven ahí, que, como ven, tiene pérdida de la trama vascular, eritema, algunas erosiones en el colon izquierdo hasta el recto y pólipos inflamatorios. Se informó como una colitis ulcerosa con actividad inflamatoria moderada desde colon descendente a recto, índice mayo endoscópico de 2, U6-3, pólipos inflamatorios y áreas cicatriciales en colon transverso. Y la biopsia de esa colonoscopía mostraba mucosa de Dillon con arquitectura conservada, colitis erosiva ulcerada con signos de cronicidad de predominio distal. En ese momento estaba con 10 a 12 deposiciones al día, sangre en todas las deposiciones, mucosidades escasas, con urgencia, sin incontinencia, con dolor, con pujo, con dolor anal. ¿Ya? Da segunda recurrencia de Clostridium con toxina positiva. Estaba en ese momento con adalimumab, 40 cada 2 semanas, azatioprina, cian y mesalazina, y se planteó eventualmente hacerle trasplante fecal. ¿Ya? Ella llevó a su hijastro, que tenía 17 años, sano, y le hicieron todo el estudio que está ok. El 31 de marzo se realizó el trasplante sin incidentes. Se utilizaron 74 gramos de deposiciones que se centrifugaron con 300 ml de suero fisiológico, lo filtraron y posteriormente se instiló desde ilion hasta recto. Se fue a su casa y se hospitalizó en Rancagua nuevamente el 4 de abril. Corticoides endovenosos de nuevo y se fue de alta con prednisona. En mayo le cambiaron el biológico infliximab, 5 miligramos por kilo. Ella dice que estuvo bien hasta el 12 de julio, que partió nuevamente con deposiciones líquidas, 6 al día con sangre y pujo. Le hicieron PCR de Clostridium. Consultó nuevamente en julio del 2023 y sugirieron evaluar para ver si era nueva recurrencia con toxina con GDH, porque tenía PCR positiva. ¿Ya? Si era positivo, se podía volver a intentar un nuevo trasplante y se sugería optimizar el infliximab a 10 por kilo cada 4 semanas con colonoscopía, descartar por citomegalovirus y si hay actividad y se descarta sobreinfección, cambiar eventualmente a un biológico de otra familia. En ese momento tenía calprotectina de 1450, hemoglobina de 12, plaquetas 500.000, 8.700 blanco, albúmina de 4. Ahí estamos. Entonces, en ese contexto, vamos a presentar este tema. Entonces, el Clostridioides difficile es una bacteria anaerobia gram positiva, formadora de esporas, que es ubicua en el ambiente. Una microbiota sana previene que la colonización se transforme en infección y los antibióticos son universalmente conocidos como predisponentes. Sin embargo, otras condiciones que alteran la microbiota y que generan disbiosis, entre otras la enfermedad inflamatoria intestinal, permiten su desarrollo. Los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen 2 veces más infecciones por Clostridium que la población general. La infección empeora los outcomes de la enfermedad, produce brotes y empeora el pronóstico, aumenta la tasa de consultas en el servicio de urgencia, aumenta la tasa de colectomía y de mortalidad intrahospitalaria. En relación a la patogenia, sabemos que las esporas del Clostridium entran por el tubo digestivo, ya que se atacan por primera vez por el ácido gástrico y si logran sobrevivir a esto, llegan al intestino y que se transforman en sus formas vegetativas productoras de toxina, ¿ya? En condiciones favorables como la temperatura corporal y presencia de ácidos biliares. Las formas vegetativas producen 2 toxinas A y B,
que son el principal factor virulento y causa daño a las células epiteliales, causando pérdida de la estructura y de la integridad del colonocito y pérdida de la barrera en ese contexto. Las características de la enfermedad en los pacientes con enfermedad inflamatoria es distinta a la población general, ¿ya? En general son pacientes más jóvenes, que no necesariamente han estado expuestos antes a antibióticos, tienen mayor número de casos adquiridos en la comunidad versus intrahospitalarios, menor frecuencia de pseudomembranas versus la población general, y tienen mayor riesgo de recurrencia. Si la población general las recurrencias son del 25%, en los pacientes con enfermedad inflamatoria llegan hasta el 35%. ¿Por qué? Porque parte de la patogenia de la enfermedad es la disbiosis. Entonces, si la disbiosis se generó por antibióticos y eso después se recupera, la posibilidad de que recurra es menor que si la disbiosis persiste, que es lo que pasa con estos pacientes. Para hacer diagnóstico hay múltiples test. Y como siempre que hay múltiples de algo es porque ninguno es muy bueno. Tenemos PCR, que es muy sensible, pero no diferencia colonización de infección. Tenemos GDH, que también es sensible, pero de que detecta enzimas de las cepas toxigénicas y no toxigénicas. Y tenemos la toxina, que es un buen complemento, pero que es menos sensible y tiene una tasa de falsos negativos que llega hasta el 30%. Así que lo que recomiendan todas las guías es un enfrentamiento dual. Solicitar un examen con alta sensibilidad, que puede ser de GDH o PCR, ¿ya? Si es negativo, se descarta el Clostridium. Si es positivo, se sugiere solicitar toxina. Si es positivo, se confirma. Si es negativo, deberíamos pensar que es colonización, ¿ya? Y siempre tenemos que pensar que pueden haber falsos negativos de toxina, por eso que decimos que hay un 30% de falsos negativos, así que si la sospecha persiste, se puede repetir o, si es muy importante, eventualmente tratar. También es importante saber que el examen tiene requerimientos técnicos, como que la muestra tiene que ser llevada máximo a 4 grados, etc. Entonces, asegurarnos que el examen ha sido bien tomado. Eso. Entonces, el tratamiento del primer episodio, la ITSA define los casos en no graves, graves y fulminantes. Los no graves, menos de 1500 blancos, creatinina de menos de 1,5, vancomicina, 125 miligramos cada 6 horas por 10 días, ¿ya? O fidaxomicina, que no hay acá, 200 miligramos cada 12 horas por 10 días. Puse ahí el metronidazol, que la verdad es que sabemos que para la enfermedad inflamatoria no debería estar dentro de las opciones, pero eventualmente, si es que no existe otra opción, en algunos casos se podría, o sea, bueno, en teoría no, pero a veces se usa. En los casos graves, más de 15.000 blancos, creatininas más de 1,5, vancomicina 500 cada 6 por 10 días o fidaxomicina 200 cada 12 horas por 10 días. Y en los fulminantes, que se definen por tener hipotensión, ilion o megacolon, vancomicina 500 K6 más metronidazol 500 BB cada 8, considerando la circulación enterohepática del metronidazol. La vancomicina endovenosa no tiene en el tratamiento de Clostridium nunca un rol porque no tiene circulación enterohepática. Y fidaxomicina 200 cada 12. Pueden requerir enemas de vancomicina en los pacientes que tienen ilio y es más común de lo que se piensa y puede pasar desapercibido, así que hay que buscarlo activamente. ¿Ya? Y pesquisa activa de megacolon también. Ahora, ¿y qué hacemos con el brote? Porque este es un paciente con enfermedad inflamatoria que encontramos Clostridium, pero que está con crisis. Y ahí viene el problema. Hay muchas publicaciones al respecto y dicen de todo. Hay algunas que dicen que no hay ninguna como estudio prospectivo y evidencia pesada que diga qué es lo que hay que hacer en relación a la inmunosupresión en los brotes de los pacientes con Clostridium. En general, la opinión de expertos dice que después del tercer día de tratamiento podríamos subirnos en inmunosupresión, pero sin que haya nada pesado ni que lo apruebe ni que diga que está mal, digamos. Pero es en general lo que se hace y lo que se recomienda. Ya, entonces, infección por Clostridium recurrente. ¿Cómo se define?
es la reaparición de síntomas con GDH y toxina positiva dentro de las 8 semanas posteriores a completado el tratamiento del brote anterior. Como dijimos recién, se produce hasta en el 35% de los pacientes con enfermedad inflamatoria y el 25% de los pacientes de la población general. Los factores de riesgo de recurrencia es enfermedad inflamatoria, antibióticos, corticoides, hospitalizaciones. Importante, como diagnóstico diferencial, el síndrome intestino irritable postinfeccioso, que se produce hasta el 10% de los pacientes con cualquier infección y hasta en el 25% de los pacientes con Clostridium en los 12 meses que vienen después de la enfermedad, ¿ya? Así que podemos subdiagnosticarlo o sobrediagnosticarlo, así que siempre que pensemos en recurrencia o pensemos en síndrome intestino irritable postinfeccioso, debemos hacer testeo dual para descartar o confirmar. Ahora, ¿cómo tratamos el Clostridium recurrente? Tampoco hay ninguna norma en relación a enfermedad inflamatoria y esto se usa lo mismo que se usa para población general. Lo que dicen las guías es que si el primer tratamiento fue vancomicina, se recomienda vancomicina 125 cada 6 por 14, después 125 cada 12 por 7, después 1 al día por 7, después cada 48, 72 y mantenerlo por 2 a 8 semanas. O fidaxomicina 200 cada 12 por 10 días. Si el tratamiento hubiera sido metronidazol, podemos usar vancomicina 125 cada 6 ya por 10 a 14 días. ¿Ya? Y después de la segunda recurrencia, considerar el trasplante de microbiota. En relación al trasplante de microbiota, la infusión es la infusión de deposiciones desde un donante sano en el tracto gastrointestinal de un receptor para tratar enfermedades asociadas a disbiosis. Es un tratamiento establecido y altamente efectivo para infección por Clostridium recurrente y es parte de las guías actuales de manejo. Hay metaanálisis grandes, ya 37 estudios con casi 2.000 pacientes de infección por Clostridium refractaria que mostró que el trasplante es más efectivo que la vancomicina, ya, y con un 92% de respuesta en la población general. ¿Qué pasa con el trasplante en los pacientes con enfermedad inflamatoria? La evidencia es menos pesada, en general son trabajos retrospectivos. Uno de los trabajos más grandes que es de Tariq, que incluyó 145 pacientes y tiene una tasa de respuesta alrededor del 80%. En general, la mayoría de los trabajos con trasplante de microbiota con fecal en pacientes con enfermedad inflamatoria tienen esa tasa de respuesta, versus como dijimos antes, 95-92% en la población general. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que hay que hacer es tener un donante, como dijimos, sano, ¿ya? Y se le deben hacer exámenes de sangre y de deposiciones que descarten alguna enfermedad, que están acá, no las vamos a nombrar todas. Existen distintas formas, puede ser por deposiciones frescas, por deposiciones congeladas o procesadas. En deposiciones frescas tienen que ser recolectadas 6 horas máximo antes del donante, ¿ya? Y homogeneizadas, diluidas y administradas, como decíamos, dentro de las 6 horas. Es importante que el donante no haya usado antibióticos en el último mes y que el receptor no haya usado antibióticos en las últimas 24 o 48 horas. Las congeladas dicen que tienen como mejor tolerancia porque pierden el olor, etcétera, y se pueden usar también en bancos y que no han mostrado tener más mala respuesta que las frescas. En el fondo funcionan igual. Y las procesadas usan una máquina para microfiltrarlas y también han demostrado buena respuesta y en trabajos chicos un poco menos de efectos adversos como de bacteriemias y cosas así que sabemos que igual son bastante pocas. En relación a las formas de administración, existen las por vía superior y por vía inferior. Puede ser sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, endoscopía, ¿ya? Pero en general los pacientes prefieren las por colonoscopía o por enemas, ¿ya? Y también se sabe que la instilación desde el ilion mejora la respuesta. En relación a las prevenciones de recurrencia,
La principal estrategia es el uso racional de antibióticos, ¿ya? No hay ninguna evidencia para los probióticos y no se recomienda ninguna guía. Existe ahora desde el 2016 Veslotuxumab, que es un anticuerpo antitoxina que disminuye significativamente las recurrencias versus placebo, 17 versus 28. También es un trabajo grande, como de 2.000 pacientes, pero no en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, en población general. Entonces, como mensajes finales, siempre debemos descartar Clostridium en las crisis de los pacientes con enfermedad inflamatoria, saber que estos pacientes tienen un comportamiento diferente al de la población general y que el enfrentamiento diagnóstico dual es el que corresponde, y considerar trasplante post segunda recurrencia. Eso. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Muchas gracias por la presentación. Yo quería hacer una pregunta con respecto, volviendo al caso. No sé, Paula, ¿qué opinas tú en el fondo del donante? Recuérdame quién fue el donante El hijastro. El hijastro, ya. Porque no sé si hay algún dato sobre... sabemos que en el fondo es importante descartar enfermedades en el fondo hereditarias, etcétera, pero ¿qué opinas tú en este caso, como hay componentes genéticos en la enfermedad inflamatoria intestinal y que puede ser en el fondo importante en este caso el hecho que sea un familiar cercano? Sí, o sea, bueno, no tenía No, relación en genética. este caso no, pero en Sí. general No, o sea, ¿hay alguna recomendación de que no sea tan cercano? Porque lo que usualmente usamos los pacientes que tienen Clostridium sin enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí. no sé si tiene alguna Lo opinión que pasa es sobre... que la recomendación anterior era que fuera alguien que viviera como en la casa, etcétera, pero eso ha cambiado no hace tan poco, como desde el 2016, desde el 2017 aprox, se recomienda que ojalá sea alguien no relacionado, ojalá que no viva en la misma casa, porque probablemente tenga los mismos factores de riesgo que hicieron que desarrollara o que tuviera disbiosis desde el inicio. Entonces la idea, si pensamos cuál es el donante ideal, es una persona que, aparte de ser sano, etcétera, no haya consumido antibióticos, no coma ultraprocesado y viva, ojalá, en una casa diferente y no tenga conexiones genéticas con el receptor. Perfecto. Hay una pregunta en el chat del doctor Juan Cristóbal Osa que pregunta ¿qué hay del trasplante fecal si está en biológicos? No es una contraindicación hacer trasplante fecal en pacientes con biológicos. ¿Hay algún dato de mayor frecuencia de complicaciones, sobre todo bacteriemia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo pensando en el aumento de la permeabilidad intestinal? No sé si tienes algún dato de eso. Como les dije, los trabajos que hay de trasplante en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal son todos retrospectivos y no muy grandes. Ya este mismo Tariq, que es el mismo que hizo este trabajo, que es el más grande de 145, tiene como una revisión sistemática de los trabajos que hay, que incluyó como 36 trabajos. Y de esos, hay 2 pacientes que hicieron bacteremia, pero ninguno fue nada grave. ¿Ya? Perfecto. El doctor Víctor Enríquez Auba dice, excelente presentación, felicitaciones. Y luego el doctor Diego Reyes pregunta, también dice muchas gracias por la presentación, y sobre si hay algo sobre profilaxis secundaria, uso de vancomicina post episodio previo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. No hay ninguna recomendación oficial. Algunos de los grupos que han hecho los trabajos dicen que ellos les han dejado después vancomicina 125 al día y que les ha ido bien. Pero no es ninguna recomendación oficial. Es como, al final decía como nosotros en estos pacientes en algunas veces usamos esto, pero no es una recomendación, ni está descrito en ninguna guía, ni es algo que se pueda recomendar. Tampoco tengo yo experiencia en el tema. Sí, en la guía de la ITSA, la última del 2019, en pacientes, de nuevo, ¿no? sin enfermedad inflamatoria intestinal, recomienda en el fondo como profilaxis secundaria en pacientes que ya han tenido Clostridium y que necesitan usar antibiótico nuevamente, recomiendan vancomicina, un curso y prolongarla probablemente algunos días luego de terminar el otro antibiótico pero en el para contexto, reducir. Pero, claro, pero en el contexto de uso antibiótico nuevo, no exacto. como para siempre. Digamos. Claro, O sea, sí. claro. Eso es yo creo que esa es la pregunta que iba el doctor Diego Reyes. Así que muchas gracias. También la doctora Camila Jure pregunta, también dice, gracias por la presentación. Una duda, ¿cómo se considera el paciente que reinicia síntomas luego de completar tratamiento, pero antes de las 8 semanas? ¿Se maneja como primera recaída?
Fondo un paciente que comienza con síntomas, pero antes de las 8 semanas, pregunta ella. O sea, bueno, la definición de recurrencia es post 8 semanas. Yo creo que podríamos decir que quizás es una falla de tratamiento. Claro, que al final el manejo es más o menos el mismo. ¿Sí? Si es que tiene GH y toxina positiva. Claro, muchas veces no es necesario el estudio diagnóstico porque uno asume que en el fondo es lo mismo, pero es verdad, en el fondo el manejo es más o menos similar. No sé si hay alguna pregunta acá de la audiencia antes de seguir con las preguntas del chat, ¿no? Entonces, la doctora Irene Donoso pregunta, ¿existe límite de edad en el donante? En general dicen que menores de, o sea, entre 18 y 80 años, es lo que dice la guía. Perfecto, sí, en general los pacientes sobre los 65 años tienen una microbiota más inestable en el fondo, que es un poco lo que pasa también en pacientes antes de los 5 años, donde probablemente no sea recomendable, así que yo creo que esa es la respuesta. El doctor Rodrigo Quiera pregunta, ¿cuál es el efecto de la infección por Clostridium difficile en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal a largo plazo? Ya. Empeora el pronóstico de la enfermedad, como dijimos. ¿Ya? En general, el 55% de los pacientes que han tenido infección por Clostridium y han salido de la infección, o sea, no en el contexto de una recurrencia, una vez que se han mejorado, requieren como un step up de tratamiento. ¿Ya? O sea, empeora el pronóstico de la enfermedad. Perfecto. El doctor Renato Palma dice, buen día, ¿hay disponibilidad de Bezlotuzumab en la región, Latinoamérica? No, o sea, no sé si en Latinoamérica, en Chile no. Sí, no tampoco he sabido alguien no que sé lo si en haya Latinoamérica, usado. No, tampoco. Oye, Paula, de nuevo, no sé si mencionaste, pero ¿alguna experiencia en enfermedad inflamatoria intestinal con Bezlotuzumab? No que yo sepa. ¿Algún dato? Lo que yo revisé es todo en población general. Perfecto. El doctor Mauricio Pizarro pregunta, también dice buena presentación, quería preguntar si existiría alguna diferencia en la instilación exclusivamente en ilion terminal versus en todos los segmentos del colon. No sé si existe un trabajo que sea solo en ilion. Entiendo que las opciones son o por sonda nasoyeyunal, o por sonda nasogástrica, o por colono o por enema, y cuando son por enema se parte en el ilion y sí está demostrado que cuando se parte en el ilion hay mejor respuesta. Pero cuando se parte y hasta abajo, por lo menos hasta el colon descendente, solo el ilion, yo no he leído nada, no sé si tú sabes algo de eso. No, también en el fondo en general cuando se instila por colonoscopía uno comienza por el ilion idealmente porque es una fuente de colonización, pero en general uno sigue con el resto del colon instilándolo la deposición. Hay más preguntas acá. Perdón. Sí, muchas preguntas. Gonzalo Pizarro pregunta, dice, gracias Pablo también por la presentación. Muy de acuerdo con el diagnóstico en 2 etapas. Últimamente me ha costado mucho encontrar centros que realicen GDH y toxina para ELISA, solo PCR. Sí, en la INDISA hacen por si acaso, pero sí, no es tan frecuente. Sí, es verdad. O sea, es que la PCR se ha vuelto muy asequible. Sotero también hace. Sí, también lo hace el Sotero. Sí. La Católica también tiene PCR. Sí. No. Sí, pues que el problema es que la PCR para esto no sirve mucho. Claro. Ahora, los algoritmos también proponen usar PCR como test inicial de alta sensibilidad y de ahí corroborarlo con pero en con primer toxina. cuadro en general, más que en recurrencia. Claro. Claro. ¿Y qué opinas tú en general de la sensibilidad de la ELISA? Porque es verdad, cuando tenemos una PCR positiva, tenemos el problema que si bien el ELISA es más específico, es muy insensible. O sea, nosotros cuando lo probamos hace varios años atrás, comparado con la PCR y comparándolo con el test en el fondo, el de referencia, que es el cultivo toxigénico, vimos que tenía una sensibilidad de 50%. Entonces, el problema es que, claro... ¿Estás hablando de la toxina o del pH? De la toxina. O sea, sí. Y en general la PCR, comparado con este cultivo toxigénico, la especificidad no fue mala. De hecho, fue casi 90%. Entonces, no sé si... O sea, lo reportado en general es que la toxina tiene una sensibilidad como 70,
y la PCR más o menos lo mismo, pero al revés. No 90, porque en el fondo pasa eso, especialmente con las recurrencias, porque la PCR te va a seguir saliendo positiva. O un paciente que está hospitalizado, o nosotros mismos, probablemente si nos hacemos PCR Clostridium la vamos a tener positiva. Y eso no significa que tengamos enfermedad. O sea, depende, muy probable. Sí, se supone que la colonización es aproximadamente 3% de la población, pero siendo puede ser, sí, es me verdad. refiero, siendo intrahospitalario y viendo mucho Clostridium. No. Claro. Pero no lavo la manita. Claro. No sé, yo tenía Helicobacter pylori, así que no puedo decir nada. Sí, ahora es importante resaltar que la PCR fue un gran avance y como en muchas patologías yo creo que es importante también el criterio para usarla. En el fondo pasamos de un test que tenía una sensibilidad de 50%, que era el ELISA, por lo menos el que testeamos nosotros, a un test que tiene sobre 99% casi de sensibilidad. Claro, carece... Yo creo que en el fondo el criterio ahí manda un poco, es lo mismo que dice, lo que dice como la guía, o sea, vamos a devolvernos allá. Si tú piensas que tiene, aunque te salga negativo, tú deberías insistir y eventualmente, si la PCR está positiva, tú piensas que tiene Clostridium, aunque la toxina te salga negativa, puedes tratarlo. Y por eso decía yo que en el fondo ningún test es perfecto, así que ahí prima el criterio también. Muy bien. Adelante. ¿Y en Pouch tienen alguna recomendación para los reservorios? ¿De trasplante? Sí. Ahora sale esta guía de Roma de trasplante y dice que no hay ninguna evidencia en Pouch. Perfecto. El doctor Jaime Lugarcher pregunta, ¿de dónde viene y de qué calidad es la evidencia de no usar metronidazol en infección por Clostridioides difficile no grave? Más allá de las guías. No, yo ahí me declaro incompetente y de repente puedes contestar tú probablemente mejor que yo. Sí, la verdad que, bueno, esto también viene un poco de la guía ITSA del 2019, que claro, casi saca el metronidazol de todo el escenario. Esto no en enfermedad inflamatoria intestinal. Pero también creo que es un poco exagerado. Yo creo que el metronidazol tiene más bajo efectividad que vancomicina. De hecho es aproximadamente 90 versus 80 o incluso algunos dicen hasta 70%, pero no es que sea cero. Así que yo estoy de acuerdo con el comentario que tú hiciste. Si tenemos vancomicina, bien. Si no, en el fondo podemos recurrir todavía al metronidazol si es muy difícil encontrarlo. A veces nos pasa. Yo creo que el fundamento es que como sabemos que la infección por Clostridium empeora significativamente los outcomes en la enfermedad, deberíamos darle la mejor chance al paciente cuando lo tratamos. Y si sabemos que la mejor chance, aunque sea 10%, es la vancomicina, deberíamos jugarnos por eso. Ahora, si no hay otra opción, puede ser. Pero yo trataría de darle lo mejor porque sabemos que en este caso, especialmente el primer episodio, porque eso no lo sabemos en enfermedad inflamatoria, pero sí lo sabemos en la población general, la primera recurrencia es 25%, pero después de 2 o 3 hasta 60% de recurrencia. Entonces, ese 10% puede ser importante. Sí, el comentario lo hemos conversado con el doctor Lugarcher en otra oportunidad, así que tiene su qué el comentario que acaba de hacer Jaime. La evidencia, y lo refrenda las guías de baja calidad, respecto a lo que es la parte del Clostridium en enfermedad inflamatoria intestinal, por un trabajo retrospectivo del Cedars-Sinai, en el cual la recomendación es principalmente en pacientes hospitalizados con enfermedad inflamatoria intestinal. La vancomicina fue muy superior a metronidazol y por lo tanto ellos concluyen en el trabajo que en el marco hospitalizado la vancomicina es muy superior, pero sabiendo que es un trabajo retrospectivo. En lo ambulatorio eso no ha sido demostrado, pero probablemente va a salir superior la vancomicina o no va a salir ahí menor. Entonces, la evidencia es de baja calidad, pero se extrapola porque la ITSA en otros ámbitos ha visto que la vancomicina tiene tal grado de ventaja que se ha extrapolado, pero si alguna vez no está la vancomicina, usan metronidazol. Por eso lo pusimos también. Sí, no, súper bien. Yo creo que a todos nos ha tocado tratar de repente y puedes encontrar vancomicina, de repente sobre todo en provincia, cuesta y metronidazol, yo creo que está bien. En ese caso. La preparación no es fácil. Bueno, felicitaciones por la presentación, Paula. Duda, no sé si alguien de acá ha tenido experiencia para evitar recurrencia. De hecho, la guía ISA lo nombran como usar rifaximina un par de días post tratamiento. A mí me ha dado resultado en un par de pacientes
Y eso es algo un poco intermedio. El trasplante fecal no es fácil. Es una técnica, yo sé que hay centros que tienen bastante experiencia, pero no es fácil en la parte logística. ¿Ya? Y a veces rifaximina, hay poca evidencia preinflamatoria, pero alguna experiencia local hay, no sé qué opinan los demás sobre si la ha usado, qué utilidad tiene, y a veces también, porque ¿cuál es la base de la recurrencia? La base de la recurrencia, tú muy bien lo dijiste, es la espora. Dentro de esta población de clostridioides se diferencia en subpoblaciones que provocan esporas y otras que provocan toxinas. Y esa heterogeneidad es lo que hace complejo el clostridioides en el manejo. Entonces tú con los antibióticos tratas a la bacteria que está produciendo toxina, pero la que está provocando esporas la puedes destruir, pero las esporas quedan. Y la disbiosis es la que tienes que atacar, ¿verdad? Y por eso está el trasplante fecal. Y yo creo que algo más intermedio, o tienes dos opciones, o prolongas en el primer episodio, quizás hacer estos pacientes, nadie lo ha pensado, no sé si hay evidencia, que en el primer episodio va a ser un banco tapering prolongado, como de 2 meses, eso para mí también lo he hecho. Y otra es parte de rifaximina también más de 2-3 meses, y así evitar la recurrencia. Son mis 2 estrategias que he hecho en estos casos, pero una cosa basada más que nada en la experiencia que en evidencia. Sí, en el setting de inflamatoria también lo hemos hecho con el uso de rifaximina como preventivo. Pero acá nosotros como centro igual tenemos una derivación por trasplante como segunda recurrencia y se diría muchas veces como indicación de trasplante. Y en este caso lo quisimos mostrar porque no fue mala en trasplante, o sea, no es solamente mostrar datos positivos, sino que también mostrar que podemos tener un trasplante que no funciona y que también, que revisando después todo lo que conlleva al paciente, es que en definitiva tiene una falla primaria anti-TNF, que no ha funcionado 2 usos anti-TNF y que estamos con una paciente persistentemente activa, que los gatillantes tiene ya 3er evento de clostridioides difíciles, pero su enfermedad nunca ha sido controlada. Y que en definitiva eso también queríamos que saliera a la luz, en definitiva que es una paciente que a pesar de que está con las terapias que demoró en optimizarse, o sea, podríamos haber optimizado al inicio de su enfermedad con uso de terapia biológica, se ha mantenido activa y lamentablemente no existen actualmente alguna terapia que la pueda ayudar a salir de esta persistencia no respuesta. Perdón, el último control tenía PCR positiva, solicitamos de nuevo que hicieran toxina y GDH, que tuvieron que mandarla a otro centro, salió negativo, que llegó el resultado ahora recién. Sin embargo, sigue activa, está con infliximab en dosis altas y no hay respuesta. Entonces volvemos a insistir en lo mismo, nuevas terapias. Este pimponeo en nuevas terapias, ¿cuál te parece sería la mejor opción? Porque leo que el vedolizumab ha aumentado el riesgo de reinfección de anti-TNF. Disculpa, de clostridioides, sí. Sería estelar en ese caso. Y que también el vedolizumab en falla anti-TNF ha demostrado que igual tiene menos efectividad. Entonces también eso hay que pensarlo como para futuro. Sí, definitivamente la disbiosis, mientras tenga actividad la enfermedad, va a seguir y por lo tanto siempre va a estar el riesgo. Igual llama la atención en el caso que en algún momento nos respondió a vancomicina. Eso probablemente era traducción de la actividad de la enfermedad más que el clostridioides difíciles. Es raro que en el fondo no haya una respuesta. Tenemos varias preguntas más, de hecho. Pero súper bien. Me perdí acá. De nuevo, muy buena presentación, dice el doctor Oscar Gutiérrez. ¿Y qué diferencia en resultados en la administración por colonoscopía versus administración por sonda nasogástrica en el escenario específico de enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Hay alguna? No conozco yo, no sé si alguien conoce si existe algún trabajo que compare eso en esos pacientes. En general, la recomendación en los pacientes con enfermedad inflamatoria es hacerlo por colonoscopía. Sí, también entiendo lo mismo. Lo que sí, en el fondo, actualmente hay hace poco salió un trabajo bien interesante en colitis ulcerosa de trasplante microbiota fecal, no para clostridioides, sino que para la colitis ulcerosa, que se usaban cápsulas liofilizadas de
de microbiota, Sí. que resultó bastante bien, Sí. con un donante bastante especial, Sí. súper donante, y que probablemente también sea una alternativa. Yo creo que no está explorado simplemente. Y también en la FDA aprobó ahora este enema. Sí. También, sí. Sí, de hecho trataban de bajar un tipo particular de bacterias que es la Fusobacterium, que en el fondo tiene algún rol importante en la enfermedad inflamatoria. Rolando Sepúlveda dice, gracias por la presentación. ¿Tiene algún rol el trasplante fecal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal sin infección por Clostridium difficile? Yo creo que es más o Decirle menos al lo que... doctor Sepúlveda que eso no era el tema Claro, del día. ahí No, respondió. sí. Eran No. compañeras, así que... Sí, amigo. Ah. Amigo, gracias. No, o sea, eso está, insisto que salieron estas guías nuevas y hay trabajo sobre eso y eventualmente se está haciendo, pero no es algo que esté súper evidenciado todavía, pero sí podría tener algún rol. Perfecto. El doctor Rodrigo Quera pregunta, ¿cuál es la postura de Actecu frente al tratamiento del primer episodio? ¿Banco? Ahí habría que La preguntarle a la presidenta Actecu. No hay una postura Actecu que estemos todos de acuerdo, no lo hemos conversado, pero bueno, hospitalizado siempre banco y en ambulatorio la mejor opción que pueda tener el paciente sería la respuesta, porque no podría decir banco si no todos van a poder obtener ese medicamento. Así que, doctor Quera, no tengo una respuesta a nombre de Actecu, es el nombre mío nomás. Quedan unas poquitas preguntas más. El doctor Renato Palma pregunta el uso de las nuevas terapias en enfermedad inflamatoria intestinal. Un poco lo que se había comentado. Antiintegrina, inhibidores JAK, inhibidores de interleuquina 12-23. ¿Aumenta el riesgo de infección por Clostridium difficile o de peor pronóstico? Pregunta en el fondo. Específicamente no, o sea, hasta ahora vedolizumab sabemos que podría aumentar el riesgo de Clostridium. De los otros biológicos o moléculas pequeñas, no que yo lo sepa al menos. Sí, yo creo que es bien importante también la efectividad en enfermedad inflamatoria intestinal. Como bien decía la Pauli, el vedolizumab, sobre todo en escenario de fracaso, es menos efectivo, y aquí Sí. es sumamente importante mejorar la disbiosis a través del tratamiento de la enfermedad también. Así que... Exactamente. Susi Sagredo pregunta, en el hospital El Pino tenemos GDH y toxina, además de PCR, es un comentario. Ellos tienen también GDH y toxina en El Pino, el Sótero también. Hola, buen caso, ¿cómo está la paciente actualmente? Ya se había Sí, respondido. ya lo respondimos, sí. Sigue en el fondo activa Sí. y ¿cuál es el plan ahora? Comenzar. Se va a optimizar, Ajá. pero ya... Pero es probable que no. Se va a optimizar con las dosis que se pueden, pero en definitiva sabemos que esta vía de la inflamación no se puede utilizar. Lamentablemente no tenemos cobertura para nuevas terapias, así que igual es una paciente compartida, ¿ya? Pero lamentablemente no tiene acceso a opciones de nuevas terapias. Y siempre la opción quirúrgica como comodín, colectomía o ileostomía de descarga, que Sí. no, Sí, digo, pero a veces sí. alguna medida un poco... Nosotros una vez estuvimos a punto de hacer una ileostomía de descarga también con un paciente, pero al final no llegó a buen puerto eso, pero son medidas no tan invasivas, quirúrgicas, que pueden salvar la situación. Sí, lamentablemente no en todos los centros se cuenta con cirujanos coloproctólogos y en este caso la derivación también ha sido difícil en cuanto a también la optimización de terapia y demás. Porque es paciente que es de otro centro, que es FONASA, o sea, claramente estamos buscando las opciones. Cercano, no le corresponde a Rancagua directo. Si queda la última pregunta en el chat, porque el doctor Jaime Luacher en el último comentario dice, todos somos Actecu, pero la doctora Irene Donoso pregunta, ¿existe alguna diferencia en la administración de trasplante fecal si es Crohn versus colitis ulcerosa? Algunos dicen que en el Crohn de Ilion podría ser eventualmente mejor, pero sin que haya ningún trabajo pesado al respecto, hacerlo por sonda, por alto. Si es de colon, si es colitis ulcerosa y si es Crohn de colon, siempre colonoscopía. Esa es la única cosa que yo revisé al respecto de diferencias en relación al trasplante. Y el doctor Gonzalo Pizarro recién escribió que sí, colectomía, con 3 signos de interrogación. Yo creo que
Siempre Sí, está ahí o sea, si no hay otra opción, siempre es una opción. Sí, por supuesto. Bueno, no hay más preguntas en el chat. No sé si hay alguna pregunta más del público. Yo creo que hemos tenido muchas preguntas, ha sido muy interesante y muy educativa la presentación. Le damos las gracias a Paula por esta excelente revisión y al equipo de la Universidad de los Andes. Así que... Manuel, perdón, quiere... Solo destacar aquí que la doctora Calderón realizó su trabajo de beca en infecciones en enfermedades inflamatorias intestinales, y lo que ella buscaba en pacientes con crisis hospitalizados demostró que en nuestra población el 18-19% tenían Clostridium difficile, 33% en total para las PCRs múltiples, pero la gran mayoría, el principal agente, y lo demostró su presentación, era Clostridium difficile de los pacientes hospitalizados por crisis. Gracias, Manuela. Así que si no hay más comentarios, damos las gracias a todos los que se conectaron a la reunión, a los asistentes acá en persona, y nos vemos en un mes. Muchas gracias. Gracias.